Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Paseo del Coso de Barbastro, donde vamos a vivir la procesión del Viernes Santo, la procesión del Santo Entierro, que con tanta solemnidad se celebra o se vive aquí en Barbastro desde hace muchísimos años. No solamente en Barbastro, como sabéis, nuestro Señor Jesucristo es paseado hoy o es sacado a las calles, yo diría que en todos los pueblos y ciudades de España. Tenemos para retransmitir o para narrar esta procesión del Santo Entierro la colaboración de Enrique Padrós. Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Y también nos acompaña don José María Ferrer. Buenas tardes y bienvenido. También muchas gracias y buenas tardes. Y el que os habla que soy José Luis. Para empezar, si quieres, Chema, puedes situarnos un poco en el ambiente de lo que se vive en esta tarde de Viernes Santo con la pasión y la muerte de nuestro Señor. Como se nos ha dicho, estamos todos presenciando esta procesión del Santo Entierro tan importante. Y no solo tan importante por lo que significa, sino sobre todo por lo que se realiza con la muerte de Cristo. En realidad hay un cambio de valores nunca visto. La muerte de Cristo produce vida. Y no solo para Él, que por supuesto Él muere para resucitar, sino para todos nosotros. La muerte de Cristo produce vida. Nosotros vivimos gracias a su muerte. El resumen sería este: la muerte de uno produce la vida de todos. Vamos a presenciar la procesión, irán desfilando los pasos, se nos irán comentando, son 14 pasos, participan 7 cofradías, muchos cofrades, muchas personas que presenciamos la procesión. Los pasos siguen, pues van recorriendo las escenas de la Pasión de Jesús. Son pasos hechos por escultores sensibles que pusieron mucho amor en las obras que iban esculpiendo, y Enrique Padrós nos irá comentando esos significados históricos y artísticos de los pasos. Que podamos pues ver esta procesión, viviendo esta procesión. Esta imagen que estamos viendo ahora, no creo que fuera la misma hace, no sé, por decir algo, 20, 30, 40 años. Creo que la historia de la procesión del Santo Entierro pues es larga y desde luego ahora ha ido variando mucho a lo largo de los años. Efectivamente, pues la tradición de las cofradías relacionadas con la pasión y muerte de Cristo pues no comienzan a desarrollarse en España hasta la época bajo medieval y no estuvieron completamente definidas hasta comienzos del siglo XV. Desde entonces ahora pues ha habido muchísimas etapas por las que han atravesado las cofradías. En Barbastro, la primera referencia que nos consta de una cofradía de pasión es del siglo XVI. Se trata de un libro de actas de la Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Esperanza, que se conserva en el archivo diocesano. El comienzo de toda procesión va siempre encabezado por la cruz procesional del templo de salida, que ya la vemos ahí en nuestras pantallas. Va flanqueada por 2 miembros de la Policía Municipal con el uniforme de gala, como podemos ver, y detrás de ella va el primer grupo procesional, que son las sibilas. Las sibilas es el único grupo que nos queda de los personajes de antaño que solían introducir la procesión, como eran los personajes del Antiguo Testamento y los niños hebreos. Los orígenes de la historia de las sibilas se hunden en la noche de los tiempos y las edades más antiguas de la humanidad. Eran consideradas grandes sabias y se les atribuía conocimientos proféticos. El cristianismo adoptó a las sibilas entregándolas en su iconografía y literatura, ya que sus predicciones parecían referirse a la venida de Cristo, la resurrección y la redención de la humanidad. Es que os decía que no es la misma imagen que supongo
habría hace 30 o 40 años o más, porque ya lo recordamos el año pasado, pero es que la procesión de la Semana Santa del Viernes Santo es muy antigua y el año que viene cumplirá los 400 años. ¿No es eso? Efectivamente, estamos en el año previo a ese aniversario tan grande para celebrar. Sin embargo, la procesión del Santo Entierro, dentro de lo que son las procesiones de Semana Santa, pues quizás sea la más moderna, porque cada cofradía tiene su procesión particular, que esas sí son más antiguas todavía que la propia esta del Santo Entierro que estamos viendo. Pues después de las sibilas, ahí vemos ya el estandarte de la primera de las cofradías que procesionan, que es como estáis viendo, la cofradía de San José, formada o proveniente del gremio de los carpinteros y cuyo paso, que viene detrás de los tambores, es el que popularmente conocemos como la burreta, y que procesiona, como también sabéis, el Domingo de Ramos. Efectivamente, la cofradía de San José es la que inicia siempre la procesión, la primera cofradía que vemos. Este año además también les ha correspondido el portar esa cruz de procesional, la primera que hemos visto, que cada año se van turnando las cofradías. Va después del estandarte que has comentado, van unos niños con las palmas, que es el atributo típico de este paso de la entrada de Jesús en Jerusalén. Y tenemos que comentar que este año también esta cofradía, como todas que a lo largo de los años pues van cambiando, van introduciendo novedades, van siempre haciendo alguna cosita nueva. Como decimos, esta cofradía de San José también presenta alguna novedad. Efectivamente, este año son bastantes las cofradías que tienen, yo creo que en casi todas hacen novedades como todos los años, porque siempre hay un afán de superación y de perfeccionamiento en todas las cofradías. No en vano así se ha llegado pues a las cosas que estamos contemplando en este año, ¿no? El paso de la entrada de Jesús en Jerusalén este año pues ha sido sustancialmente renovado en cuanto a su peana, porque ha sufrido una restauración y los motivos de la peana han sido pues nuevamente decorados. Precede a esta cofradía de San José, con su paso, su sección de instrumentos, que como sabemos es la más joven, la benjamina en cuanto a su formación, porque se formó en el 2014, y también en cuanto a la edad de sus miembros. Pero cada año vemos cómo, a pesar de esta juventud, pues se van perfeccionando en cuanto a sus toques. Muchas veces hemos hablado de la aportación que están teniendo a la Semana Santa las secciones de instrumentos de las cofradías, tanto por lo que embellecen la procesión como por la incorporación de cofrades jóvenes, nuevos, que vienen a incorporarse a las cofradías. Esta cofradía de San José fue fundada en el año 1955 a iniciativa del sacerdote diocesano don Ramón Reig. Es una cofradía gremial que pertenece al gremio de la madera, como hemos dicho. Es un caso singular en las cofradías que discurren hoy. Es la única que queda con este carácter gremial. Precisamente por este carácter gremial se le puede suponer un origen bastante antiguo, ya que las cofradías surgieron como asociaciones gremiales. En este caso hay antecedentes ya en 1620, donde consta la cesión de una capilla de la catedral por parte del cabildo para esta cofradía. Ahí estamos viendo a Jesús montado en la borrica, con el olivo, con la palma, y muy bien adornado el paso con todas las flores, como estáis viendo. Este paso fue comprado en el año 1957 en la fábrica de arte cristiano de Olot. Es uno de los 4 pasos de Olot que tenemos. En este momento está sonado la dulzaina de la sección de instrumentos de esta cofradía, que también es un caso singular en la procesión.
precioso ese toque que acabamos de escuchar de sonido de la dulzaina. Es importante subrayar en esta escena de este paso de la entrada de Jesús en Jerusalén lo que pudo significar en aquel momento. Era una demostración de que el mesianismo de Jesús era un mesianismo de humildad, no un mesianismo político. Los romanos y los judíos especialmente esperaban un Mesías triunfador, pero Zacarías había ya dicho que vendría el Mesías montado en un asno, como un signo de pobreza y de sencillez. Y por eso justamente la entrada de Jesús en Jerusalén no tiene ningún sentido de triunfalismo al modo humano, sino de demostración de que es un Mesías que viene a salvar desde la humildad y desde la sencillez. El Evangelio dice que así se cumplió lo que dijo el profeta: decid a la hija de Sión, mira a tu rey, que viene a ti humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Acémila. Es la sencillez, es el signo de la salvación de Dios. Este paso es un grupo escultórico compuesto por 4 figuras: Jesús cabalgando sobre el jumento enjaezado con un manto azul, bendice al pueblo de Jerusalén. El pueblo está representado por una joven que tiende su alfombra en el suelo. Al otro lado, una madre, portando a sus hijos en brazos, sostiene un ramo de olivo con la palma. El paso, como hemos dicho, se adquirió en 1957 a la Fábrica de Arte Cristiano de Olot. Bueno, pues tenemos ante nuestra cámara la segunda de las cofradías que procesionan, que es la cofradía de Nuestra Señora de la Merced, fundada en 1947. Ahí la tenemos encabezada por su bandera. Como ha dicho José Luis, fue fundada en 1947 a iniciativa del obispo de aquel entonces, don Arturo Tavera, e inicialmente formada por excombatientes, excautivos y familiares de caídos de la pasada guerra civil. Tiene su sede en los Escolapios, aunque guardan el paso en las Capuchinas. Este año la Cofradía de la Merced ha renovado la junta directiva y estrena nueva presidenta, Pili Postigo, que ha reemplazado a la anterior presidenta, María Jesús Laporta. Este año, en su procesión particular del Jueves Santo, han intentado hacer por primera vez una escenificación del prendimiento de Jesús. Y también incorpora atributos nuevos, una cruz procesional que estrenaron ayer, que hoy no sale porque solamente está encabezada por la cruz procesional del templo de salida, y con 2 faroles nuevos que estamos viendo en nuestra pantalla, que están acompañando a la cruz in memoriam. Y que los penitentes siempre han llevado el atributo de la luz. El atributo original y más antiguo de los penitentes es precisamente la vela o la luz. Eran llamados hermanos de luz, en contraposición con los que hermanos de flagelantes son los que se infligían penitencia. Recordemos que inicialmente, claro, no había luz eléctrica y de alguna manera había que alumbrar el discurrir de las procesiones. Y el color azul también tiene algún significado, ¿verdad, Enrique? La titular de esta procesión es la Virgen, Nuestra Señora de la Merced, y el azul, ese azul celeste, pues es el color de la Virgen.
También podemos apreciar que la ciudad de Barbastro o la comarca han respondido, como siempre, al acompañamiento, al seguimiento de Jesús en su pasión y en su muerte en la tarde del Viernes Santo. Todos colaboramos de alguna manera en esta procesión, no solamente a lo mejor los cofrades, sino incluso las personas que estamos viéndola. Participamos de alguna manera también en estos sentimientos. Ya podemos ver el paso al fondo, tan apenas lo vemos, pero vemos aquí precedido de la Guardia Romana, que fue la que fue a detener a Jesús en el Monte de los Olivos. Sí, esta cofradía recuperó ya hace unos años, en el año 2008, los soldados romanos perdidos desde la crisis de los años 60. Recordemos que el año pasado, como la última incorporación a este grupo de romanos, fue el estandarte que porta el segundo de los soldados que encabeza este grupo. Y una dotación de guardia romana que también ha ido aumentando el número, diría yo. Pues desde que el año inicial, que como hemos dicho, año 2008, pues sí, ha habido bastantes incorporaciones. También fue una novedad bien recibida, como todas prácticamente las que se van sumando a esta procesión. Esta procesión y a las procesiones particulares. Y en la procesión particular de ayer, del prendimiento, pues que duda cabe que tienen un papel preponderante en el inicio de esta procesión los soldados romanos, que es seguido con muchísima gente que sube a verlos especialmente. Ya vemos ahí el paso del prendimiento de Jesús. Ahora que estamos viendo este paso, pues nos dice el Evangelio de San Lucas: se presenta uno de los 12, Judas, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: al que yo bese, ese es, prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y en cuanto llegó, acercándose, le dice: Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Es el momento en el que vemos este paso impresionante de lo que ya se ha quedado, ¿verdad?, como el beso de Judas. Como ha dicho José María, la imagen que reproduce este paso es la escena llamada el beso de Judas. Jesús en su rostro expresa el dolor de sentirse traicionado por uno de los apóstoles, al tiempo que deja traslucir el sufrimiento moral que le había producido sudor de sangre anteriormente durante la oración. El soldado romano contempla con sorpresa la escena. San Pedro aparece dormido, con un evidente desplazamiento temporal, ya que ese momento se había vivido minutos antes. La figura de Jesús recuerda el modelo de los clásicos Sagrados Corazones de los años 40 y fue adquirido también en los talleres de Olot en el año 1948. Aún podemos apreciar detrás del paso a algunos penitentes, algunas señoras con mantilla, que también es una tradición muy antigua que se está volviendo a recuperar.
las hermanas de mantilla también se llamaban manolas, que eran mujeres que en Semana Santa vestían de negro y mantilla española para ir a los oficios durante la Semana Santa, visitar los monumentos de las diversas iglesias y salir en las procesiones. Pues ya se nos echa encima la cofradía de Jesús atado a la columna. Pero antes veremos el discurrir de la sección de instrumentos de esta cofradía de la Merced, bien numerosa como estamos viendo, también con cornetas y trompetas y los tambores que están detrás, con una sección infantil que vemos a unos niños ahí que no llevan el capirote por ser todavía muy jóvenes. Una procesión también llena de colorido, como estáis viendo. De colorido y de sonidos. Pues escuchábamos la dulzaina, los tambores que escucharemos, las cornetas. Está terminando de procesionar delante de nuestra cámara esta cofradía. Y ahora sí, ya podemos apreciar a la cofradía de Jesús atado a la columna con su estandarte. Ahí lo tenemos. Ese es el estandarte de la cofradía de Jesús atado a la columna. Esta cofradía, que tiene su origen en la agrupación de los jóvenes de Acción Católica, ya que en el año 1947 fueron los que adquirieron el paso titular de la cofradía Jesús atado a la columna. Desvinculada ya de la Acción Católica, fue en el año 1992 cuando se forma o se refunda la actual cofradía, que tiene su sede en la parroquia de San José. Y que ha experimentado desde entonces una gran progresión. En la actualidad cuenta con cerca de 400 cofrades. Además, en 1998 se funda su sección de instrumentos, que celebró el año pasado sus 20 años. Una cofradía que ya sabéis que en la procesión que hace el día del Jueves Santo, hace la primera parte del recorrido por estar tan lejos, desde San José hasta el Amparo, creo que llega portan con las ruedas, y es allí donde los portantes la suben a los hombros. Tiene un largo trayecto que hacer
y digamos que está dividido como en esas dos partes, ¿no? De su sede de la iglesia parroquial hasta la Casa Amparo y de la Casa Amparo hasta la catedral. Vamos a empezar a ver ya a nuestro Señor con signos ya de sufrimiento evidentes, porque bueno, una cosa ha sido la entrada triunfal en Jerusalén, ¿verdad?, en el primer paso, pero ahora ya toda la columna donde empieza a sufrir algunas torturas y empezaremos a ver cómo se va desfigurando y en fin, el sufrimiento por el que pasó nuestro Señor en la pasión. Contemplaremos este paso de Jesús atado a la columna y el contexto en el que se produce este hecho. También lo cuentan los evangelios. Dice el evangelista que por la fiesta de Pascua solía el gobernador soltar un preso, el que le pidiera el pueblo. Y estaba en la cárcel un tal Barrabás, que era uno que había cometido un homicidio en una revuelta. Y la gente pidió, como de costumbre, el indulto de un bandido, de un asesino. Y Pilato les contestó: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pilato sabía que los sacerdotes se lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes soliviantaron al pueblo para que pidiera la libertad de Barrabás en vez de la de Jesús. Y Pilato les preguntó: ¿qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron: crucifícalo. ¿Qué mal ha hecho?, dijo Pilato, y siguieron diciendo: crucifícalo. Y entonces fue cuando Pilato, dice el Evangelio, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Es el recuerdo de los azotes que Jesús recibió. Y nos dice el Evangelio: los soldados se lo llevaron al interior del palacio y reunieron a toda la compañía. Le pusieron un manto de púrpura, además una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a hacerle el saludo, insultando: «Salve, rey de los judíos». Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y, doblando las rodillas, se postraban ante él en son de burla. Después lo sacaron para crucificarlo. Este paso de Jesús atado a la columna es del escultor zaragozano Francisco Bretón. Es uno de los 4 con que cuenta Barbastro en esta procesión del Santo Entierro. La figura de Jesús atado a la columna tiene una gran expresividad. Representa a Jesús en los momentos previos a la flagelación, ya que en su espalda todavía no aparecen las huellas de los látigos. Llama la atención la belleza serena del rostro y su corpulencia, con una estructura ósea muy marcada. Continúa el discurrir de esta procesión del Viernes Santo por las calles del Coso. Y a este paso de Jesús atado a la columna le sigue la sección de instrumentos de la cofradía. También podemos apreciar su estandarte y todos los componentes de la misma.
Tras los pasos titulares de las cofradías, es costumbre que vaya la Junta de Gobierno de la cofradía. Vemos ahí un cofrade con la vara, que significa la vara del presidente, del hermano mayor presidente o cofrade mayor, según se llama, según sea la cofradía. Suele ocurrir que, claro, que el hermano mayor o cofrade esté desempeñando otro oficio dentro de la procesión y sea alguien que lo sustituya. Comentado, la sección de instrumentos se fundó en el año 1998. Despedimos a Jesús atado a la columna. Parece evidente que Pilatos tenía dudas, ¿verdad?, sobre la figura de Jesús. Muchas veces dudó y intentó salvarlo. De la imagen vemos al segundo paso de esta cofradía. Es un paso de Virgen, la Virgen de la Esperanza. Es una talla realizada en el año 2015 por el prestigioso imaginero sevillano Darío Fernández, quien ya había realizado para nuestra ciudad la talla de Cristo resucitado, que procesionará el domingo de Pascua. Impresiona la expresión de su cara, que según su autor es un rostro amable y sereno, con la entereza propia de quien tiene fe en Dios. La esperanza, sí, la esperanza que nos hace pensar que el sufrimiento, la pasión de nuestro Señor no es el final, de... Paso pues no ha procesionado desde el primer año de su manera definitiva, porque a lo largo de estos años la cofradía va completando con novedades que mejoran para llegar al año que viene, donde ellos piensan ya está totalmente como definitiva su realización, ¿no? Este año el año pasado estrenó el manto y este año han hecho alguna reforma en el vestido y también en la peana. Hay que estar siempre pendientes de las novedades en las cofradías, porque cada año siempre van incorporando alguna cosa diferente. Y que es bonito el resaltarlas, claro. Indica el dinamismo que tienen las cofradías en su vida, ¿no? Y podemos apreciar perfectamente esta imagen de la Virgen. La peana, los portantes, las velas, flores, el manto, en fin, precioso como todos los pasos, vamos.
magnífico plano del paso de la Virgen de la Esperanza en nuestras pantallas en este momento. Vean la disposición de los portantes, perfectamente alineados. El estandarte de la cuarta cofradía, la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, una cofradía muy numerosa en cuanto al número de cofrades y fundada en el año 1944. Estamos en el centro de la procesión. Es la cuarta cofradía de las 7 que forman la procesión del Santo Entierro. La cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno se fundó, como hemos dicho, en el año 1944, que es el año en que resurgieron las primeras cofradías penitenciales tras la Guerra Civil. Esta cofradía fue fundada por iniciativa laical, a la que podían pertenecer cualquier tipo de personas. Incluso en su origen 2 miembros fueron de raza gitana, que participaron activamente en su fundación. Y también fue la primera en que las mujeres ejercieron cargos relevantes. Y podemos ver el color de los vestimentas que portan, que es el color de la Semana Santa y de la Cuaresma. Es el color morado con el que, bueno, con el que visten con el que se visten los cofrades. Es el color identificativo de esta cofradía, el color morado que lucen todos sus miembros portantes, la sección de instrumentos y los penitentes. De los 3 pasos que posee esta cofradía, estamos ante su imagen titular, obra también del escultor Francisco Bretón, de la que ya hemos visto anteriormente la talla de Jesús atado a la columna. El Nazareno se estrenó en la procesión de 1946, año en que experimentó una notable mejora esta procesión del Santo Entierro. Esta talla representa a Jesús coronado de espinas, cargado con la cruz sobre su hombro izquierdo. Se viste con túnica de terciopelo morado, que fue renovada hace unos años. Se caracteriza la imagen por la perfección con que ha sido esculpido el rostro, sin duda lo más cuidado de la figura, y que expresa muy bien el dramatismo del momento. También hay que destacar el perfecto equilibrio de esta composición en actitud de caminar. Este paso fue muy venerado por gentes de raza calé y otros personajes populares del barrio de San Hipólito, ya que durante los primeros 27 años de vida se exponía al culto la iglesia del convento de las Claras, que, como muchos recordarán, estaba en el corazón del centro del barrio de San Hipólito. Cofradía, como se nos está diciendo, de nuestro Padre Jesús Nazareno. Según los evangelios, Jesús nació en Belén, pero después de la huida a Egipto, José y María se establecieron en Nazaret, donde pasó Jesús gran parte de su vida. No conocemos esos detalles porque el Evangelio no nos cuenta, puesto que el Evangelio quiere contar sobre todo su vida pública, apostólica y su pasión, muerte y resurrección. Pero sí que nos consta en el Evangelio que viviendo en Nazaret le conocían como el Nazareno, porque procedía de Nazaret, había estado viviendo en Nazaret y de ahí ese nombre. Este es el Nazareno. Incluso cuando Jesús elige a los primeros discípulos y uno de ellos, que es el que se encuentra con Natanael para decirle: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, él dice: de Nazaret va a salir algo bueno. Nazaret era un pueblo muy pequeño en el que no había constancia de gente importante. Bueno, pues son datos que nos están indicando toda esa procedencia de Nazaret.
y cómo Jesús fue conocido así, Jesús el Nazareno. Incluso en la inscripción final de Pilato que pone en la cruz pone Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. A lo largo de todo este tiempo, el paso ha sufrido muchas reformas. Quiero destacar dos. La del año 2007, la restauración que corrió a cargo de Roberto Gaza, la restauración integral de la imagen del Nazareno. Bueno, y la de este año, que no es de la imagen precisamente, sino de la peana, que también ha sido restaurada porque ya llevaba un año de desgaste y se notaba el paso del tiempo. Como decíamos, el sufrimiento de Jesús se va haciendo evidente a medida que avanzamos en la pasión, con la cruz a cuestas, con la corona de espinas. Y no sé si has comentado el adorno floral del paso, porque siempre es el mismo. Hace muchos años que le visten con este manto de claveles. Hay muchos pasos que, no en Barbastro, estoy refiriendo a otras ciudades, que siempre experimentan, siempre llevan el mismo adorno floral, porque ya gustó en el momento que se les puso y siempre es así, porque lo consideran que es lo más llamativo para el paso, ¿no? Lo que mejor le queda. La verdad es que es precioso. Y por más que lo veas un año y otro año, no deja de sorprenderte, aunque sea el mismo. O sea que no todos son novedades, también tenemos algunas cosas que se mantienen. Bueno, las flores son distintas cada año, ¿no? Aunque sean de la misma forma. Que siempre pues ahí viene la destreza del profesional colocando las flores, que además lo conocemos y tiene mucha dedicación al adorno floral de los pasos. Estamos escuchando el sonido de la sección de instrumentos de los que popularmente conocemos como nazarenos en Barbastro, y que decía antes que es una cofradía muy numerosa, pero puede que la sección de instrumentos sea la más antigua o no. Efectivamente sí, ya ha cumplido los 50 años, además lo celebraron, una celebración aquí en Barbastro con su repercusión. Está compuesta también por tambores, timbales y cornetas. Y cuenta también con su sección infantil, que también vislumbramos, que son los que todavía no llevan la cabeza cubierta. Pues ya lo están viendo, las imágenes preciosas de la procesión del Santo Entierro, Con este contraste entre la imagen de Jesús, los tambores y las cornetas detrás, las flores. Parece que lleven distinto hábito, pero en realidad es un efecto de la luz lo que hace ver diferente color a los componentes de la sección de instrumentos.
dicho, no sé si lo hemos dicho, esta cofradía es titular de 3 pasos. Ahí vemos al segundo de ellos, que es la Virgen de la Amargura. Aquí en el año 2000, salida de las manos de Briançon, sustancialmente mejorada posteriormente por Sergio Alonso. La Virgen de la Amargura representa a María en su cuarto dolor. Jesús se encuentra con su madre María camino del Calvario, que es precisamente el nombre que tiene la procesión particular de esta cofradía, que sale en la noche del miércoles santo. Esta escena del encuentro de María con su hijo no se halla relatada en los evangelios canónicos, sino que la encontramos en la oración del Vía Crucis, que a su vez se basa en los evangelios apócrifos de Nicodemo. Como se nos acaba de comentar, los evangelios nos relatan cómo fue el camino de Jesús hacia el Calvario. Solamente se nos dice que encontraron a un hombre llamado Simón de Cirene, al que sí le obligaron a cargar con la cruz de Jesús, seguramente porque verían a Jesús verdaderamente desfallecido. Pero es muy posible que en ese camino se encontraran pues muchas personas con él, y algunas tan significativas como su madre, que naturalmente nunca abandonó la vida de su hijo, y la Verónica, que va detrás y que nos cuenta esa tradición del Vía Crucis, cómo fue capaz de salir del grupo y acercarse a limpiar el rostro de Cristo desfigurado, dolorido, y cómo el milagro de Jesús fue dejarle su propia imagen en ese lienzo. Verónica significa eso, verdadero icono, verdadera imagen. Y siempre decimos desde la fe que la imagen de Jesús es la que está en el rostro de todas las personas y especialmente de las más necesitadas. Cada persona debe ser para nosotros imagen de Jesucristo. Terminando de pasar esta sección de instrumentos de la cofradía, que como hemos comentado es numerosa y más antigua. La verdad es que es impresionante cómo están decorados los pasos, las flores y las tallas vestidas de manera también increíble. Ahí vemos al tercer paso que procesiona esta cofradía. Es el paso de la imagen de la Verónica. Es nuevamente una talla de Francisco Bretón, que es la última que realizó para Barbastro, ya que procesionó por primera vez en el año 1950. Representa a una mujer de belleza serena, una expresión agridulce y con unas formas muy definidas, siendo una talla muy adelantada para su tiempo, hasta el punto que al inicio tuvieron que utilizar unas puntillas para tapar su escote. Una
una imagen que podemos contemplar en su forma original al haber sido restaurada en el año 2008 por Roberto Blanco. Decías antes de los adornos florales, José Luis, yo te quiero hacer reparar en el adorno de la Verónica, que siempre es de los que más me gustan a mí. Mujer de pueblo, decíamos la Verónica, que se saltó todas las normas, hizo caso a su corazón y se compadeció de Jesús. Se abrió camino ante la muchedumbre para ir a secar el rostro de Jesús. Y como ya se ha comentado, pues forma parte de la tradición del Vía Crucis, una tradición piadosa, pero que realmente está indicando cómo puede haber personas que en medio de las dificultades se atreven a salir en defensa del que tiene dificultad. Esta estación del Vía Crucis también se recuerda en la procesión del Santo Encuentro que hemos comentado, la titular de esta cofradía, en la noche del Miércoles Santo. Sí, porque esa noche salen los 3 pasos de esta cofradía, y como dice, pues la noche del Miércoles Santo, procesión del encuentro, es el encuentro de la madre con el hijo, del hijo con la madre, pero también ese encuentro de una mujer que sale al encuentro de Jesús para ayudarle. Recordamos pues eso, que el nombre de Verónica es un nombre que responde a su traducción, diríamos, latina, el verdadero icono, verdadera imagen, lo que significa Verónica, verdadero icono, verdadera imagen, como respuesta a que queda en el lienzo grabada la verdadera imagen de Jesús. Podemos ver ya el estandarte de la Hermandad del Santo Cristo de la Agonía y Nuestra Madre Dolorosa, una hermandad que recientemente ha tenido una historia un poco peculiar. Estamos ya en la quinta cofradía, en este caso la hermandad, como tú bien dices, José Luis. Vemos también, nos fijamos ya en el cambio de color. La cosa va adquiriendo ya un color más negro a partir de aquí. Luctuoso. Ya marca algo, este color quiere decir algo de lo que vamos a presenciar a partir de ahora. La hermandad del Santo Cristo de la Agonía y Nuestra Madre Dolorosa, pues se funda como Cofradía Escolapia en el año 2000 y es el resultado de la fusión de 2 antiguas y tradicionales cofradías precedentes. Por un lado la del Santo Cristo de la Agonía y por otra la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. Esta cofradía posee unos pasos muy emblemáticos, el de la Virgen de los Dolores, que fue el primero que se recuperó después de la guerra en 1939, y la del Santo Cristo de la Agonía, que siendo también del escultor bretón, es la primera que tenemos que realizó cronológicamente para la ciudad, y para muchos profesionales es la de mayor mérito artístico que tiene Barbastro. Realizan 3 procesiones
Y la más reciente de todas es la de las tres caídas, con el último paso que han adquirido la hermandad. Ahí lo tenemos delante. Fue en el año 2015 el primero que procesionó el paso de la caída. Volvemos a decir lo mismo que hemos dicho en los otros pasos. Los evangelistas no nos cuentan el camino de Jesús al Calvario con detalle. Ellos van a lo esencial es que realmente murió y resucitó. Pero también es muy de la piedad popular que en ese camino tuvo que caer, es decir, tuvo que significar su cansancio con las caídas, que también puede significar espiritualmente, pues como todos podemos tener caídas en nuestra vida y de ellas tenemos que levantarnos. Por otra parte, sí que nos consta, como os decía antes, que a un hombre que iba de paso, que venía del campo, Simón de Cirene, le obligaron, eso sí que lo cuenta el Evangelio, a llevar la cruz, porque estaría realmente Jesús cansado. Ese cansancio hace pensar que antes de que le ayudaran podía irse cayendo por el camino. Bueno, pues este hermoso paso que nos han comentado recoge una de las caídas de Jesús. Es obra del imaginero cordobés Francisco Javier López del Espino, que representa, según su autor, a un Cristo caído en la que se acentúan los rasgos expresivos del dolor, en contraste con su túnica blanca. La imagen transmite mucho y denota que debajo de todo hay esperanza, porque Cristo está masacrado por la cruz y al mismo tiempo mira al cielo en súplica de ayuda al Padre. Es una imagen que refleja sentimiento. La postura de Cristo es muy expresiva en el gesto de la caída y en las expresiones del rostro. En definitiva, es una realización muy minuciosa. Y un cirineo que ayudó a Jesús, que nuestro obispo don Ángel ha querido hacer suyo. En muchas de sus homilías nos repite que seamos cirineos para los demás, que carguemos con la cruz, con las dificultades, con los problemas de los demás. Dentro de las novedades de este año, que hemos dicho que todas las cofradías han realizado alguna, en la hermandad ha habido también muchas. En este primer paso nos comentaba su hermana mayor que la peana en concreto del paso ha sido aumentada en las andas, en las varas, ya que será llevada por 24 portantes y antes era de 16. Imágenes muy expresivas, ¿eh? Esta cara de Jesús está llena también de expresividad. Esta procesión de las tres caídas, con este paso, como nos ha comentado Enrique, ha sido el paso en sí mismo mejorado, no en cuanto a la escultura, que ya es suficientemente hermosa y suficientemente expresiva, cuanto a lo de la peana, que se ha hecho más grande en sus varales, etcétera. Y lo comento porque justamente participé este año yo en esa procesión que sale de los Escolapios y va a la catedral, pero por las calles estrechas del entremuro, y me decía la presidenta de la cofradía cómo al ser más grande la peana tienen que hacer pues mucho más cuidado los portantes para pasar
por algunas de las esquinas de las calles estrechas de Entremuro. Lo logran, pero al ser la peana más grande y las barras más aumentadas, pues con mucho cuidado. Pero verdaderamente se cumple bien la procesión, una procesión hermosa que sale justamente el Domingo de Ramos por la noche. Es una procesión esta de las Tres Caídas que lleva poco tiempo, pero la verdad que ha alcanzado una repercusión bastante buena en cuanto a sus asistentes, porque es una procesión que tiene mucho significado en ese día del Domingo de Ramos por la tarde. Ya detrás de este paso los faroles de las 7 palabras. La agonía de Jesús se expresa con las 7 palabras que pronunció en la cruz antes de morir. Cada una de estas palabras viene representada en cada uno de estos 7 faroles que estamos viendo. Desde el Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hasta sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo tus ministros. Y estas 7 palabras que dan nombre a la procesión particular que ha realizado esta cofradía esta mañana. Y ahí vemos ya al segundo paso de la que dispone esta hermandad. Es el Cristo de la magnífica talla de Francisco Girón y José Barbastro. Pero para muchos esta es la mejor de todas. Así lo aseguraban los artistas de la época en que se esculpió. Y también lo afirmaron los imagineros de la caída y de Cristo resucitado, que quedaron impresionados con la fuerza expresiva de esta imagen al verla cuando visitaron nuestra ciudad. Aquí nos encontramos con un Cristo con la cabeza alzada mirando al cielo, como si estuviese lanzando su último suspiro. Sus piernas dobladas en demasía indican que el momento final está próximo. Su cuerpo abandonado pende de sus manos clavadas. La imagen no tiene la fortaleza física del Cristo a la columna o del Nazareno, y al mirarla difícilmente se puede separar la vista de ella. Este año también ha sido restaurada por los miembros del museo, porque la madera estaba seriamente dañada por xilófagos. Las restauradoras León, la Vega y el Arroyo aplicaron la primera parte del tratamiento a finales de año. Durante estos días ha estado abierta que devolverse a ser ejecutada para recibir la tercera parte del tratamiento. El paso de los años se deja notar en las tallas. Sección de instrumentos de la cofradía o de la hermandad. Son el vivero de la misma, ¿no? En esta ocasión bastante sección infantil, como vemos. Si recuerdan lo que ha comentado Enrique antes, las primeras cofradías que han procesionado, los colores eran más vivos, ¿no? Que el granate, que el azul, el blanco. Aquí también vemos el blanco.
Pero vamos, ya va tomando este tono luctuoso la procesión. Esta cofradía nos sitúa ya en el Monte Calvario, dentro de la Pasión de Jesús. Nos dice el Evangelio, era ya media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Esto que hemos visto en esa talla de Bretón, esas letras que a veces, vamos, que aparecen siempre, que decimos INRI, ¿verdad? INRI, que es I-N-R-I, que significa justamente Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Esa es la inscripción que puso Pilato sobre la cruz, que en latín es Iesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Decíamos antes lo de Jesús Nazareno. Pues sigue el Evangelio diciéndonos que crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y así se cumplió la escritura que dice: lo consideraron como un malhechor. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. También los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban, diciendo: a otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar al mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde Jesús clamó con voz potente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber. Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y dice el Evangelio que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y que el centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: realmente este hombre era hijo de Dios. Es interesante cómo nos cuenta el Evangelio de Marcos sobre todo este dato final, porque el Evangelio de Marcos se abre con esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y todo el Evangelio va a ir intentando demostrar quién es. Bueno, pues al final del Evangelio, un pagano, al verlo morir, dice: realmente este hombre es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, Dios mismo, que muere por nosotros y resucitó para nuestra salvación. En primer plano de nuestras imágenes tenemos a la Dolorosa, que tiene la singularidad de ser la primera imagen que se recuperó después de la guerra, y es la primera imagen, la más antigua, que la de las que discurre en la procesión de Barbastro. Se realizó por encargo, teniendo en cuenta las formas de la anterior imagen desaparecida. Como vemos, la Virgen viste traje de terciopelo negro con galones bordados y dorados. Se cubre la cabeza con toca también bordada, y una ostensible espada está atravesando el corazón y se adorna con una rica corona de plata tardobarroca que debió pertenecer también al anterior paso. Y también es una de las novedades de este año la nueva peana que lleva la Virgen. Es ya la 4ª peana que tiene esta imagen. Es algo más pequeña de la anterior y ha sido
realizada por los cofrades en sus ratos libres. Desde septiembre fueron trabajando en ella. Y ha habido cofrades de todas las secciones de la cofradía. Las secciones de instrumentos, los portantes. Es una cosa que destacó el día de la bendición de la imagen, la hermana mayor, que se bendijo el último día del centenario en los escolapios. Lo destacó porque esto para ella consideraba que era una forma de hacer hermandad, en que todas las secciones de la cofradía estuviesen unidas en una labor común. Viendo esta imagen podemos recordar el Evangelio. Recordamos que cuando Jesús era niño, prácticamente recién nacido, lo llevaron al templo y Simeón, el anciano Simeón, que estaba allí en el templo, hombre piadoso, justo, dice el Evangelio, cuando vio al niño tuvo la revelación de que ese iba a ser el Mesías. Por eso dijo: ya me puedo morir, he visto al Salvador del mundo. Vio que estaba con su madre y proféticamente le dijo a su madre: mira, dice el Evangelio, que dijo Simeón, está puesto como una bandera discutida. A ti una espada te traspasará el alma, anunciando los dolores de la Virgen en su pasión. Lo refleja perfectamente este paso que acabamos de ver. Y vemos ya la sexta cofradía. El color ya se ha vuelto de luto. Es la cofradía del descendimiento. Cristo ya ha llegado a su último aliento. El luto de las túnicas, que es el predominante a partir de este momento, lo indica. La cofradía del descendimiento recibe su nombre del paso que en 1948 adquirió el apostolado de la oración en los talleres de arte cristiano de Olot. Una cofradía fundada en 1988, que cuenta en la actualidad con cerca de 300 cofrades y cuya sección de instrumentos se creó en 1996. El paso titular del descendimiento ha experimentado también este año una ostensible mejora. Lo podemos ver en su peana. También este paso nos lo podemos encontrar en los textos del Evangelio. Dice el Evangelio de San Lucas: había un hombre llamado José que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo, y dice: este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos, que era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús y bajándolo, este es el descendimiento, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Es un paso también impresionante, y ahí sí que podemos pensar cómo la Virgen pudo recoger el cuerpo bendito de su Hijo. Pueden apreciar también que los portantes de esta cofradía llevan la cara descubierta. Efectivamente, así es. Y podemos ver al macero, o jefe de paso, ahí a la izquierda de nuestras imágenes, en su primera procesión como presidente de honor de la cofradía. Hoy, en una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno, se le ha nombrado presidente de honor de la cofradía. Es Jesús Gracia, al cual no solamente la cofradía del descendimiento, sino todas las cofradías de Barbastro, la procesión de Barbastro, la Semana Santa de Barbastro, pues le debe bastante. Cuando tengamos más cerca el paso, veremos en qué consiste esa renovación de la peana,
que le llegan después de 70 años que tiene el paso, como ha dicho José Luis, que es del año 48, pues ya le tocaba alguna renovación a la peana, ¿no? El deterioro del tiempo, como vamos diciendo a lo largo de la retransmisión, pues hace su mella. Si lo veis, se aprecia que lleva como una sobrepeana que eleva la parte central del paso y lo da más vistosidad. El descendimiento es el paso con mayor número de figuras. Representa el momento en que José de Arimatea y Nicodemo bajan de la cruz el cuerpo de Jesús. Participan en la escena la Virgen María, que tiende sus brazos para recibir a su hijo muerto, mientras María, la de Cleofás, le pone la mano sobre el hombro y le mira con un gesto comprensivo. Al otro lado, María la Magdalena y San Juan acogen a Jesús para depositarlos en los brazos de su madre. Tanto este paso como el de la Piedad que veremos ahora representa la 13ª estación del Vía Crucis. Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. Estamos acompañando a Jesús en esta noche de su pasión y su muerte. Como hemos visto que le acompañó su madre María en todo momento. Y nosotros también queremos acompañarle en esta procesión del Santo Entierro. Vemos ya la sección de instrumentos de la Cofradía del Descendimiento, también con su sección infantil. Creo que abrían al tambor con mucho brillo, estos chavales.
viendo esta procesión de Viernes Santo y podemos ver aquí ya el paso de la Piedad. Es el segundo paso de esta cofradía, la Piedad. En el año 2008, la cofradía encarga este paso de la Piedad a la Casa Belloso de Zaragoza. La composición de la escena está inspirada en una vidriera existente en la capilla del Santo Cristo de los Milagros de la Catedral. Desde su inicio es llevada por mujeres. Con este paso, la cofradía inauguró su procesión particular en la noche del Martes Santo, la procesión denominada Las Lágrimas de María. Es una escena conmovedora, imagen de amor y de dolor, expresión de la piedad y ternura de una madre que contempla, siente y llora las llagas de su hijo martirizado. Una lanza había atravesado el costado de Cristo y la espada que le anunciara Simeón, acaba de atravesar el alma de María. Llegamos ya a la última cofradía que cierra esta procesión, la cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. Ahí vemos su precioso estandarte, el más antiguo de todos. En el año 1944, el párroco de entonces de San Francisco, don Elías Corvinos, adquirió en Casa Belloso de Zaragoza el paso del Santo Sepulcro, constituyendo así el inicio del resurgir de las cofradías tras la Guerra Civil. Unos años más tarde se erigió la cofradía del Santo Sepulcro. Y en la actualidad la forman alrededor de 400 cofrades y una sección de instrumentos que se funda en el año 1980. El banderín que estamos viendo en primer plano de nuestra imagen corresponde a la cofradía del Santo Sepulcro de Monzón. Recordemos que esta cofradía está hermanada con su homóloga de la ciudad de Monzón. Unos hermanamientos que no sé si comienzan ya a ser habituales o ya son antiguos. Pues últimamente tiene mucha profusión. No precisamente en nuestra ciudad que tenemos pero sí en otras ciudades de nuestra geografía cercana de Aragón. En el archivo histórico diocesano se conserva alguno de estos hermanamientos que tú dices, que datan del siglo XIX. En aquel caso era entre la Cofradía de la Sangre de Cristo y de la Soledad. Y ahí estamos viendo alineadas las estaciones del Vía Crucis. Los estandartes, ¿verdad? Los estandartes del Vía Crucis. Los 14 estandartes del Vía Crucis que preceden a los pasos de esta cofradía. Indican ya que estamos llegando al final de la procesión. Los estandartes nos recuerdan la visión completa del camino de Jesús hacia la cruz. También podemos decir que la imagen de estos Vía Crucis están inspirados en la fotografía del Vía Crucis que está erigido en la nave central de la parroquia de San Francisco. Y esta cofradía, al igual que
Que la de los Escolapios han tenido que procesionar 2 veces hoy. Por la mañana han procesionado en el Vía Crucis y ahora lo hacen en esta procesión del Santo Entierro. Sí, su procesión particular ha sido esta mañana, la procesión del Vía Crucis, que este año también ha tenido novedades, puesto que la cofradía ha empezado a discurrir íntegramente desde dentro de la iglesia y han procesionado por el Puente Viejo de San Francisco, que hasta ahora lo hacían por el Puente Nuevo. La segunda novedad de esta cofradía es que estrena presidente. Es el último presidente elegido de las cofradías de Barbastro. Jorge Belloc, que sustituye a Carlos Azcón, quien ha completado sus 10 años como presidente de la cofradía. Tras los estandartes de las estaciones del Vía Crucis vemos también algunos penitentes, concretamente estos 2 que llevan la cruz a cuestas. Estas cruces penitenciales pues también son también de otras cofradías, las llevan también otras cofradías, es un símbolo pues bastante habitual en estas procesiones. Ya oímos al fondo un sonido muy peculiar de esta cofradía, es la campana del silencio que anuncia el paso del Santo Sepulcro. En relación con la sepultura de Jesús sí que nos dice, en relación con la sepultura de Jesús sí que nos dice el Evangelio algo muy concreto. Dice que después de que murió Jesús, después José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la fiesta de Pascua y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Nos da a entender evidentemente este dato de que Jesús fue verdaderamente muerto y enterrado. Lo digo porque cuando resucitó, pues claro, algunos que niegan la resurrección han ido diciendo teorías similares a esta. Es que Jesús no murió de verdad. Y como no murió de verdad, pues tampoco resucitó de verdad. Bueno, la verdad es que murió de verdad. Los evangelios son muy claros en este dato. Esto que hemos leído está muy claro. Pilato certificó por parte de los soldados, como consta en otros datos, la muerte del crucificado, y fue enterrado, literalmente puesto en un sepulcro nuevo en el que nadie había sido enterrado todavía. Se dice en otro detalle del Evangelio que rodaron la piedra delante del sepulcro y quedó sellado. Y de ese sepulcro sellado y cerrado resucitó Jesús. Y lo que se encontraron los que fueron a ver el sepulcro fue que el sepulcro estaba vacío. Y no porque habían robado el cuerpo,
como otras teorías también quieren decir, sino porque había resucitado. Solamente decir que el paso del sepulcro es central, porque es el que da nombre a esta procesión. En el primer plano ya tenemos a la sección de instrumentos de la cofradía. Y antes, mientras hablaba José María, hemos visto la campanilla que has dicho, que has nombrado anteriormente. Sí, es un sonido que convoca al silencio, ¿no? Y al respeto. Nos recuerdan aquellos tiempos en que al sonido de esta campana la gente se ponía de rodillas mientras pasaba el paso del sepulcro. Posiblemente, como dice Enrique, que la gente se ponía de rodillas, son todos los pasos muy venerados por todos, pero ciertamente que el del sepulcro pues ofrece una impresionante descripción de la muerte de Jesús, y cuando se contempla este paso pues todo el mundo siente, diríamos, una particular devoción. Jesús muerto por amor a nosotros y gozosamente resucitado. Ya tenemos en nuestras imágenes al último paso de esta procesión del Santo Entierro de Barbastro. Es la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. La imagen de Nuestra Señora de la Soledad muestra un rostro acentuado de dolor acompañado de llanto, y tiende las manos como deseo de acercarse al cuerpo inerte de Cristo que le precede. La peana, varias veces renovada, es la única dotada con dosel, lo que le confiere un elegante y rico aspecto dentro de la sencillez de sus materiales. La cofradía cuida siempre con detalle la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. El actual vestido fue bordado por las hermanas Clarisas de Monzón, y la corona de plata que lleva y luce las procesiones fue regalo de una cofrade. La imagen fue adquirida en los talleres de Olot en el año 1974 y sustituyó a la precedente, que es de Escayola. Ahí vemos al nuevo presidente, Jorge Belloc, presidiendo su cofradía. Y bueno, llegamos al final de la procesión, en esta ocasión oficiada y presidida por nuestro señor obispo, como podemos ver. Le siguen y acompañan algunos miembros de la cofradía del Santísimo Sacramento, y tras de ellos, como es costumbre y tradicional, la corporación municipal Entremazas, con su alcalde. Bueno, pues lo que os decía, hemos acompañado a Jesús en esta tarde de Viernes Santo, como ha hecho su madre durante toda la vida de Jesús. Y nos hemos emocionado con estos pasos tan plásticos, tan expresivos. La procesión terminará en la Plaza del Mercado y después de eso tendrá lugar la última de las procesiones del Viernes Santo,
la procesión de la soledad, con el último paso que hemos visto. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta procesión del Santo Entierro, y deciros que esto no termina con la muerte de Jesucristo. Esto termina con la resurrección en la noche de Pascua, sábado de Pascua.